Qué curioso, ¿verdad? Pero es que cuando uno ve estas imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania, ni los tiros, ni las bombas, ni los gritos, ni la movilización de la maquinaria de guerra, ni siquiera la idea de una invasión parece tan ruidosa como otra guerra. La guerra que hay en redes sociales. Uno diría que son solo palabras y expresiones, pero lo cierto es que las palabras también pueden lastimar, en especial cuando eres víctima de una ingeniería social avanzada, como la que peligrosamente te expones en redes. Grandes capitales corporativos consiguieron una manera perfecta de hacerte ingeniería social para luego poner en tu monitor los productos que potencialmente te interesa comprar. Pero un contraalmirante francés llamado François du Cluzel, considerado el experto en inteligencia más grande de la OTAN, exportó este brillante algoritmo de spam a la política y las redes sociales. Si lo miramos seriamente, tan solo las palabras han llevado a personas a enemistades que duraron toda una vida. Hicieron descender a la violencia a millones a lo largo de la historia. Las palabras, pues, han iniciado guerras. Por lo tanto, no seas cínico cuando te digo que las palabras, alimentadas por cientos de millones de personas ahora mismo en redes, están ocasionando sismos, haciendo historia y costando vidas. Y es parte integral en la estrategia de la Guerra Fría del siglo XXI. En otro video felicité a la audiencia porque ésta, sin saberlo, está viviendo momentos históricos. Estamos viviendo, sí, una guerra fría en redes sociales. La humanidad se encuentra en una guerra civil ideológica, dividida entre dos pensamientos muy distintos, dos formas no solo de pensar, sino de vivir, por solo poner un par de ejemplos. Los pro máscara y los anti máscara, los pro vacuna y los anti vacuna, los pro derechos civiles y los que piensan que debe haber límites. Aquí va algo que seguro te llegaste a preguntar si eres una persona más inteligente que el resto, sobre todo si tienes una inteligencia emocional privilegiada. ¿Cómo es posible que la gente se prenda a discutir de esta manera? O peor aún, ¿en qué momento dedicamos tanta energía a esto? ¿Cuándo es que comenzaste a pelear todos los días en Twitter? ¿Cuándo fue que dejaste al lado tus responsabilidades diarias para beneficio y desarrollo propio y comenzaste a militar y luego degeneraste a pelear una guerra en internet con gente cuyo rostro ni siquiera conoces todos los días, como si fuese una actividad más en tu agenda de responsabilidades? ¿Qué sientes cuando lees una opinión con la que no estás de acuerdo? ¿Qué tanto te enfurece? Si es lo suficiente como para tener que responderle a un completo extraño, probablemente ya fuiste víctima de la guerra cognitiva que el almirante de inteligencia de la OTAN, François du Cluzel, propicia y utiliza como arma. Porque su función principal es desmenuzar tu madurez, invitándote a prenderte en una pelea de internet con toda la toxicidad y pérdida de tiempo correctamente asociado a ellas. Te hicieron lo mismo que le hicieron a muchos seres humanos desdichados a lo largo de la historia. Te reclutaron
para una guerra sin tu expreso consentimiento. Pero ahora consiguieron hacerlo a larga distancia y de alguna manera consiguieron también que el usuario se sienta obligado a sumarse. Para que seas capaz de ver los tentáculos invisibles de este programa de inteligencia y el modo como se ha expandido por el mundo, te sorprenderá saber que hace 5 años ni tú ni millones otros hubieran caído. Te sorprenderá mucho más saber que tú, ahí donde sea que estés, seguramente hubieras pasado de largo o, ante la perspectiva de una tercera guerra mundial, te habrías quedado a analizar más la situación. Hoy, en cambio, te convirtieron en un militante. ¿Qué cambió en ti? Tú no te estás beneficiando en esta guerra que ocurre en otro lado del mundo. Se beneficia a quienes sacan rédito de que la mayoría opine a favor de ellos, porque ya no son solo las bombas. Ahora también en la guerra es importante la encuesta de popularidad y saber hacia qué dirección va la mayoría. Es la militarización de la ciencia del cerebro y ha sido totalmente premeditado. CNN es un activo valioso y parte de esta guerra fría e ideológica. Y está demostrado que utilizan mensajes subliminales en sus noticias. También que alteran el color de las personas para que las percibas de un modo desfavorable. Mientras todos los países intentaban crear cada vez nuevas y mejores armas, limitadas por sus presupuestos militares, Estados Unidos, el país más rico, no solo avanzaba a pasos agigantados en este campo, sino que expande las fronteras de la guerra. Es así como modernizaron y desarrollaron la guerra económica, también la guerra psicológica. Realizaron la importancia que tiene la guerra de información y fundaron, además, la guerra cibernética. Vamos por partes. Guerra económica, porque por medio de sanciones pueden cometer un acto literalmente de guerra, que es destruir la economía de un país. Guerra de información, que a menudo libran a través de grandes cadenas noticiosas, quienes son particularmente buenas para intentar implementar una nueva cultura, ya sea cultura de lo políticamente correcto o wokeísmo, amén de desinformar o tener el poder de demonizar a objetivos políticos, influencers o toda aquella personalidad que no esté de acuerdo con la imposición cultural que metódicamente llevan a cabo en noticias, cine, televisión, etc. Y finalmente, la guerra cibernética, porque todo se mueve a través de Internet y un hackeo particularmente bochornoso puede ocasionar miles de millones en pérdidas hoy, en pleno siglo XXI. Finalmente, el tipo de guerra que nos atañe, la guerra psicológica. Esta guerra psicológica se amplió. Estados Unidos descubrió que no necesita algo tan enrevesado como el MKUltra, programa de control mental que en verdad existió. Resulta que puede transformar a millones de personas en soldados, quienes no arriesgan el pellejo en un campo de batalla, pero sí que son perfectamente capaces de meter presión, causar daño moral, involucrarte en un conflicto que no te va a mover la aguja ni a beneficiar a ti ni a tus amigos y familiares en lo más mínimo. Sin embargo, en palabras de cada vez más periodistas independientes que denuncian este tema, lo que se busca es hackear tu cerebro. Expresión quizá un poco melodramática, pero bien empleada, lo cual significa meterte un montón de sesgos, fobias y hasta filias inherentes a la deshumanización absoluta del prójimo, ya sean rusos, ucranianos, chinos, estadounidenses
o incluso personas que no están de acuerdo con tus opiniones políticas. Estados Unidos no se ha portado bien, pero China y Rusia no se quedan atrás. Ellos también ampliaron su poderío bélico a través de la guerra psicológica o guerra cognitiva. Y en el caso específico de Rusia, los efectos de lo que desataron en el mundo se está viendo desde 2016 hasta nuestras fechas. Pero ahora, el gobierno de Joe Biden desató toda la furia de su poderío bélico cibernético y le están haciendo lo mismo a Putin, en represalia por haber ayudado a elegir a Trump. Es por eso que, lejos de luchar contra las teorías de conspiración tontas como pareciera, hay un lado en este bando que, lejos de querer luchar contra los fake news o las teorías de conspiración falsas, como se dijo antes, buscan más bien que deseches los fake news y las conspiraciones descabelladas del enemigo y aceptes sumarte a las que ellos te venden. Y la superioridad americana por sobre las estrategias del enemigo es todavía muy clara, pues tienen bienes más grandes. Aún así, por primera vez en la historia, Occidente está recibiendo una probada de su propia medicina. La guerra cognitiva de François du Cluzel ha hecho estragos en nuestra civilización porque los laboratorios de guerra rusos son poderosos también. Pero, a pesar de que seguro guste mucho eso de recibir por fin una probada de su propia medicina, los ataques de esa guerra cognitiva también te están afectando a ti. Repito, un contraalmirante francés llamado François du Cluzel, considerado el experto en inteligencia más grande de la OTAN, exportó este brillante algoritmo a la política y las ciencias sociales. Y el enemigo hizo lo mismo después. Hoy, la guerra cognitiva está desatada por toda Internet. Por lo tanto, lejos de exclamar «bien hecho», muchos entre ustedes hoy debieran más bien decir «vaya, así es como se siente». Esto es lo que le pasó a gente de muchos países en Oriente durante buena parte del siglo XX y ahora nos lo hacen a nosotros también en Occidente. La pregunta es, ¿te sientes bien de la cabeza? Más importante, ¿esto es karma, justicia poética o sigue siendo una injusticia porque nos involucra a nosotros que no teníamos nada que ver? Occidente se lo hizo a Oriente por muchos años y ahora Oriente nos lo hace a nosotros. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.